Muy buenas tardes, tengan todos. En nombre de nuestro presidente del Instituto de Administración Pública, el maestro Carlos Flota Estrada, se les da la más cordial bienvenida a esta conferencia que vamos a tener el día de hoy con el maestro José Manuel Ancona Alcocer. Bienvenido, maestro Ancona. Le agradecemos su participación y su colaboración con el instituto. En nombre de nuestro maestro Carlos Flota, se le da las gracias por su apoyo en esta tarea del día de hoy. Me voy a permitir presentar al maestro Ancona Alcocer para conocer un poquito de su experiencia profesional, para después darle el uso de la voz a él para que nos platique acerca de lo que es el Censo de la Población y Vivienda. El maestro José Manuel Ancona, él es licenciado en Biología por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
Cuenta con una maestría en administración en el Instituto de Estudios Universitarios de Tabasco. Asimismo, ha tenido infinidad de cursos, entre ellos un diplomado en formación de directivos por parte de la UNAM y una vasta capacitación en el uso de tecnologías de la información, herramientas administrativas, el manejo de los software y diversa capacitación enfocada a los servicios de información, estadística y geografía. El maestro Ancona Alcocer también ha sido catedrático en la Universidad Olmeca, en las materias de alta dirección en posgrado, y ha sido conferencista también en múltiples instituciones educativas de nivel superior, así como en empresas y en instituciones gubernamentales. El maestro José Manuel Ancona, él tiene una vasta experiencia en lo que es dentro del Instituto Nacional de lo que es el INEGI. Él incursiona allí desde 1991 y a partir del 2005 él es el coordinador estatal del INEGI aquí en el estado de Tabasco, proceso a través del cual él pudo llegar a este puesto con lo que es el servicio profesional de carrera. Y es de vital importancia decir que él es el primer coordinador a nivel nacional que fue elegido bajo el esquema precisamente del servicio profesional de carrera. El maestro José Manuel Ancona conoce bastante la operatividad de todo lo que tiene que ver hacia adentro, desde el levantamiento de la información hasta toda la contabilidad y todo el análisis de datos de que tiene que ver con el censo de población y vivienda en el caso del estado de Tabasco, que vamos a ver ahorita, para el año 2020. Entonces, le agradecemos, maestro Ancona, su participación el día de hoy y bueno, le dejo el uso de la voz para que nos platique acerca de los resultados de este censo para toda la población. Adelante. Muchísimas gracias, maestra. Agradezco en lo que cabe la oportunidad de compartir con ustedes, por supuesto, a mi amigo y aliado, al maestro Carlos Flota, que lo veo en pantalla, que ha sido parte fundamental para que este logro se tenga. Hoy mismo el instituto sigue formando parte vital de algunos ejercicios institucionales. Más allá, creo que lo que es más importante es que en el instituto se forman a los que hoy y mañana darán pautas para las directrices que México necesita. No hay cómo hacerle si no tenemos hechos y datos. Soy un convencido que la tarea institucional da pie para que podamos poner los cimientos fundamentales para poder salir adelante. Creo que no podemos darnos el privilegio, ni siquiera la oportunidad de no partir de consolidados elementos metodológicos, y no hay otra fórmula. Hoy en la formación de cada uno de las personas, mujeres y hombres tabasqueños que pasan por las aulas del instituto, pues tienen como vital herramienta la información del instituto. Creo que el maestro quería hacer algún comentario, no sé, maestro Carlos, si quiere comentar algo antes de arrancar. Creo que va a ser una charla de amigos para amigos. Así es, profesor. Bueno, yo también darte la bienvenida, agradecerte tu tiempo. Sé que eres una persona muy ocupada, te agradezco las palabras. Y así es, el Instituto de Administración Pública de nuestro estado, bueno, tratando de incidir en la formación de capital humano, ¿no? Que eventualmente tomará decisiones muy importantes a nivel estatal. Me parece que pues, es una de las tareas más importantes, siempre formar ese capital, ¿no? Que creo que explica a veces por qué hay regiones del país o regiones del mundo que crecen a tasas más elevadas. Creo que tiene que ver con el capital humano o la calidad del capital humano que toma decisiones, y bueno, nosotros estamos orientados hacia esa gran tarea. Y bueno, pero siempre es muy importante para tomar decisiones, bueno, evidencia estadística. Y bueno, por eso decidimos, ¿no? Y te agradezco que hayas aceptado la invitación, que nos digas y nos guíes un poco qué podemos hacer con el INEGI, independientemente de los resultados del Censo de Población y Vivienda. Siempre tomar decisiones en base a evidencia científica, bueno, hace que uno tome mejores decisiones. Y bueno, pues bienvenido y somos todo oídos. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Carlos, con mucho gusto. Y pues, para arrancar, pues agradecerle a todos que están conectados. Conmigo está del Instituto Sandra García, nuestra subdirectora, Luis Ortiz, que nos apoya en el Departamento de Difusión de Vinculación, y por supuesto Santiago, que es el enlace en este tipo de eventos. Pero
por ahí veo a Dalila, a Fernando, a Miguel Ángel, a Rosario, a algunas personas que espero que podamos a partir de hoy establecer un vínculo de camaradería, de cofradía, pero además de complicidad en el uso de este tipo de información. Y quiero resaltar a Lázaro, que por ahí lo tienen ahí ya levantando, que forma parte de la escuela institucional que ha trabajado, y por supuesto de mi amigo Arturo Alpuín, que ha trabajado incesantemente en la difusión y comunicación de estos. Dicho lo anterior, pues pasaríamos a la presentación, no sin antes comentarles que al final platicaremos las preguntas, las dudas que tengan del tema de población y de los temas que requieran del instituto. Lo que tengamos de inmediato lo haremos de inmediato, y lo que tengamos de tarea, siempre me gustan los retos y me llevo tarea siempre, nunca falta algún dato que por ahí, si bien no lo hacemos todos, sabemos quién lo hace. Pues arrancamos. El Censo de Población y Vivienda es el proyecto que hace muchos años era el más conocido del instituto. Hoy afortunadamente se diluye en el gran cúmulo de información, pero esto es la gran radiografía que va a dimensionar la característica de la población en su espacio físico, y vamos a tomar información que nos permita esta caracterización socioeconómica y cultural también, ¿por qué no? Y hoy de manera paulatina también trabajamos desde siempre la cuenta de las viviendas y sus características. Esto nos va a dar tendencias, nos da elementos. ¿Desde cuándo hacemos los censos? Los hacemos desde 1895, fue el primer censo en el país, y cada 10 años se hace el censo de 1900, 1910. Hicimos un censo en 1921, porque en 1920 todavía había algunas famosas de la revolución, y a partir de esos años hemos trabajado. No hemos parado desde entonces, y solo para tener algunos datos inmediatos, en 1895 habían 133,000 personas que residían ya en el territorio de Tabasco. Los municipios estaban conformados como hoy, simplemente que Emiliano Zapata era el municipio de Montecristo. Después comenzamos a avanzar en el concurso de los años, y para el año de 1921, 1920 ya andamos alrededor de 210,000 personas residentes en el estado. Y en 1950 llegamos a tener ya una población de 362,000. Pero los primeros datos, y además habla de la historia, preguntamos cosas sobre el empleo. Hoy hay muchas encuestas que se tienen sobre este asunto. Preguntamos si teníamos jaboneros, curtidores, matanceros, y podemos revisar nuestras historias en Tabasco y cuántos floristas existían o cuántos curtidores existían. Y un dato por ahí revisaba de los datos que de repente se tornan un poco curiosos, es que pues el 60% de la población que residía en Tabasco para 1950 no usaba zapatos. Es decir, solo teníamos poco más del 40% de la población, y luego dividíamos zapatos y sandalias, y tenemos unos datos que a la hora que revisan las historias, pues el 45, el 40% solo podía tener acceso a pan de trigo. La información ha evolucionado y hoy preguntamos un sinfín de datos. Antes de cada evento se hace un concurso con la academia, con los empresarios, con los 3 órdenes de gobierno para saber qué es lo que necesitamos. Y para este evento, pues trabajamos pues entrevista directa, le apostamos a la innovación y se trabajó con cuestionarios digitales a través de pequeños dispositivos móviles, un híbrido entre las tabletas y los teléfonos celulares un poquito más robustos, con la posibilidad de obtener la información. Llevamos la cartografía digital y también teníamos la posibilidad de tener el frente de manzana, y eso me permite definirles que también tenemos la ubicación geoestadística de cada una de las viviendas. El periodo fue del 2 al 27 de marzo del año pasado. Una semana antes del distanciamiento social, estamos concluyendo, nosotros concluimos el 27 de marzo, el INEGI trabajó hasta el 30 de marzo, el 1 de abril, como en muchas partes del planeta, México también, tuvimos este repliegue para nuestras viviendas todos, pero el censo lo logramos concluir en tiempo y forma. Tuvimos una cobertura del 98%, 98.1% de respuestas. En la siguiente lámina también vamos a ver algunos elementos, pues ya de los datos totales. En Tabasco existen, según el censo para el
15 de marzo de 2020, 2.402.598 residentes habituales. Y así los vamos a denominar, y así se denominan particularmente con la posibilidad de que digamos, esto es lo que tenemos y esta es nuestra radiografía de la realidad de ese momento. La información ha venido evolucionando, como platicamos, a 1.895, que apenas éramos 133,000, y ahorita 2.402.000. Bajamos de crecimiento de 1.6 a 0.7, con una disminución importante en la tasa de natalidad, pero en el concurso nacional seguimos siendo el número 20, en el número de habitantes, ese orden nos coloca, es el mismo que teníamos hace 10 años, no se varía, no bajamos ni subimos, estamos con una tendencia muy estable como también en el país. Hay que señalarlo, también en el país no se dieron crecimientos exponenciales, ya hay un proceso que la natalidad, los avances de la medicina, hay algunos elementos que nos permiten inferir lo que nos está pasando. Adelante. Aquí podemos ver en datos absolutos cómo hemos evolucionado, pasamos del 2000 con 1.891.000 al 2020 a 2.400.000, aproximadamente poco más de 500,000 residentes habituales, y lo denominamos así porque tenemos residentes tabasqueños, nacidos en la entidad, residentes de otros estados, que podemos saberlo, y residentes de otros países. Entonces, hay que hablar en ese contexto de la población total que tenemos hoy en Tabasco. Adelante. El dato, y no viene de más en estos días que se habla de las mujeres con tanta importancia que debería ser todos los días del año, pues hablamos que la tendencia del 51% de mujeres ha sido similar a lo largo de los últimos años, no solo en Tabasco, sino en el país. 1.228.000 mujeres nos ocupan. En Emiliano Zapata hay un mayor porcentaje, el 52% son mujeres. En el caso de Jonuta, el 50% son hombres, un poquito más en Jonuta, un poquito menos en Zapata. Pero ahí comienzan las cuestiones que hay que poner en el contexto y ponerlo en un contexto real. Emiliano Zapata tiene 32,000 habitantes y Jonuta tiene 30,000 habitantes. Pomoca, la localidad de Nacajuca más habitada, tiene 31,000. Entonces, ya tendríamos que comenzar a tener esas concepciones. Si bien son unos municipios muy importantes, con muchísimos elementos de muchos años, hoy la población ya se ha estabilizado y los últimos años han estado más o menos 1.500 habitantes estos dos municipios. Adelante. Hoy en la pirámide de población podemos ver un fenómeno que pues paulatinamente vamos a ir creciendo. No se puede denominar, los demógrafos no hablan todavía de un proceso de envejecimiento, pero sí, pues la edad mediana, juntando a todos y poniendo el dato exactamente en la media geométrica, estamos definiendo que en el 2000 era 21 años, en el 2010 25 años, y ahora, para el 2020, la edad mediana para el estado de Tabasco es de 29 años. Los datos graficados son los datos 2020 que pueden ver en los primeros estratos de 0 a 4, de 5 a 9, pues hay muchos menos que esa barra azul que teníamos para el año 2000. Y también lo que podemos ver es en los estratos superiores de 55, de 60 y más, pues ya tenemos un mayor número de personas. Hace unos días platicaba yo con el capitán Merino, incluso también tuve la oportunidad de platicar con la doctora Silvia Roldán, porque andaban buscando cuántos mayores de 60 años tenemos en Tabasco. 272,000 mayores de 60 años tenemos en el estado de Tabasco, y ese dato lo podemos tener y lo tenemos por localidad, obviamente por el estado, por municipio, por localidad, pero por manzana también lo tenemos. Entonces podemos hacer ya mucha información en ese sentido, pero todavía no llegamos a los datos europeos que están arriba de 40, 45, 50 años sobre las medianas. Hay muy poca población joven y hay muchísimos sobrevivientes con mayor edad. Adelante. Aquí podemos ver el mismo ejercicio con dos municipios, el municipio del centro, que nos da una población de 683,000 habitantes, y el municipio de Centla,
que con 107,000 habitantes es el municipio más joven técnicamente, con 26 años en su mediana, y el municipio del centro con 31 años en la mediana de edad, para lo que tengamos. Hoy el municipio del centro equivale muy cercano a lo que es todo el estado de Colima o de Baja California Sur. Platicaba con los compañeros de Oaxaca que nos decían, oye, pero nosotros somos 570 municipios, ustedes solo son 17. Bueno, es que 250 municipios de Oaxaca equivalen al municipio del centro. Y otro dato importante es que el municipio del centro ya no crece más. Hemos estado los últimos 10 años o 20 años sin un crecimiento, porque el crecimiento está en Nacajuca, el crecimiento de la ciudad de Villahermosa, pasando el río Carrizal, ya al límite municipal. Primero se asentó la parte de bosques de Saloya, la selva, después el cedro, y esta última década, pues Pomoca es prácticamente un apéndice de los que ya no viven en la ciudad, que ya no viven en el centro, que se pasaron a vivir allá. Y pues les comparto, en el 2009 apareció como localidad, la primera vez que censamos Pomoca fue en el 2010, y hoy 30,000 habitantes, 3 veces la capital del municipio de Nacajuca, y sus indicadores cambian, y ya vamos a ir viendo un poquito de ello. Adelante. Aquí podemos ver lo que es el país. La urbe, pues, cada vez menos favorable para estar conviviendo. Pues imagínense, más de 25 millones de seres humanos en la Ciudad de México y el Estado de México. Casi 17 millones en el Estado de México y poco más de 9 millones de habitantes en el Distrito Federal, en la Ciudad de México hoy. Tabasco ahí lo podemos ver con sus 2,402,000. Y Colima, que es el estado que tiene menor número de habitantes, con 731,000, solo 60,000 más que el municipio del centro. Uno de las situaciones que ha permitido que el crecimiento se mantenga en el 0.7 de crecimiento es que la tasa, el promedio de hijos vivos, pues bajó de 2.6 a 2.2 en el último censo, y ahí podemos ver que pues obviamente las parejas también se casan a mayor edad. Ha cambiado el estatus de los 7, 5, 4 hijos a tener 1 o 2, y también hay un dato que lo podemos luego ver en el estado conyugal, que las uniones libres prevalecen por el matrimonio. Hay ciertas características que tienen que ver con la educación, con la independencia económica de la misma mujer, y con algunos elementos que nos van dando la pauta, y esto es uno de los elementos que ha frenado el crecimiento que teníamos 60, 70 y 80 todavía. Adelante. Este es otro de los elementos. ¿Cuántas personas no nacidas en el país? Bueno, tenemos una población de poco más de 7,500 personas que nacieron en otro país fuera de México, y la colonia más grande que hoy tenemos en Tabasco es de venezolanos, con 1,683. Después, Estados Unidos, 1,434. Muchos de estos venezolanos o estadounidenses o americanos vinieron con procesos de la industria petrolera, con especializaciones muy, muy específicas sobre el ámbito, pero también ya encontramos cerca de 1,300 personas de la República de Honduras, cosa que no teníamos antes. Todavía la colonia de colombianos que todavía prevalecen, y algunos de Costa Rica podemos encontrar 800, 700, pero ya encontramos en el territorio tabasqueño 1,290 personas hondureñas. Esto es un fenómeno que, pues, en la margen o en la franja fronteriza, en Tenosique, en Balancán hemos encontrado, pero también aquí en Villahermosa, en el centro, o en Nacajuca los hemos encontrado, estos residentes habituales. Cabe señalar que también visitamos centros de migrantes y fuimos a todos los espacios donde pudieran coexistir o cohabitar personas privadas de su libertad, en monasterios, en conventos, etcétera. Adelante. Y este es un dato que a la hora que lo presentamos con el gobernador
gobernador y con algunos presidentes municipales, particularmente en Cárdenas, pues es un fenómeno que nos pasó los últimos 5 años. Tenemos un saldo neto migratorio negativo. Esto quiere decir que salieron más personas que las que llegaron. Es decir, por un lado nos llegaron de otros estados 45,000 personas, pero salieron 111,924. Solo Guerrero en el saldo neto migratorio tiene 4.2 y después Tabasco con 3.4 sobre un saldo neto migratorio negativo. ¿Quién tiene saldo neto positivo? ¿A dónde llegaron? Llegaron a Quintana Roo, a Baja California Sur y a Querétaro. Quintana Roo es el estado que recibe el mayor número de personas de otros estados y particularmente los tabasqueños, por cuestiones laborales, han ido a Quintana Roo y a Yucatán. Y el tercer estado donde emigran los tabasqueños es Nuevo León. Muchos pensábamos o teníamos la idea que la Ciudad de México era uno de los estados de mayor atracción, pero es en ese orden: Quintana Roo, Yucatán y Nuevo León. Y esto también nos dio que el único municipio que decreció con 5,000 personas en absoluto fue Cárdenas. A la hora que platicamos con el licenciado Tenorio, el presidente municipal, nos hacía la referencia que no solo la cuestión económica, que es el dato más importante, a la hora que les preguntamos a las personas por qué migran o por qué vienen. Las personas que vinieron a Tabasco vinieron por estar con sus familiares, por algún proyecto de búsqueda de empleo. Y los que fuimos a Quintana Roo o a Yucatán, esos son los datos los dos elementos principales: búsqueda de empleo y estar con sus familiares. Y esto es antes de la pandemia, habría que señalarlo muy bien. Adelante. Aquí podemos ver esas características: reunirse con la familia, un cambio de trabajo, un búsqueda de trabajo. Pasó que la industria petrolera se contrajo y las empresas salieron. Entonces, los que decidieron salir con la empresa pudieron y tuvieron que emigrar, los que no tuvieron que buscar algunos elementos. Y los datos, como lo pueden ver, solo el 3.3% de la población censada nos dijo que el motivo de su migración fue por inseguridad. Si bien es un fenómeno que en Tabasco, particularmente en la zona de la Chontalpa, se ha visto muy, muy fuerte, mucha gente, el motivo principal fue la búsqueda de empleo o por reunirse con la familia. Adelante. Aquí lo podemos checar, los elementos que tenemos, y viene la tabla de edad. ¿Quiénes salen más? Pues los más jóvenes, ¿no? Salen de 25 a 34 años, pues salieron el mayor número de hombres y mujeres. De estos que tenemos, de esos 72,000, poco más de 73,000 personas que pudieron migrar. Adelante. Y en esta tabla pues se representa hacia dónde vamos. Aquí lo pueden ver y en números absolutos aparecen los hombres y las mujeres migrantes, donde estuvimos yendo a estos lugares. Quintana Roo es el estado que les señalaba, Yucatán y Nuevo León. No aparecen en estos primeros 3 lugares o 4 ni la Ciudad de México ni Puebla, que eran los estados que recibían muchos tabasqueños, incluso que se hablaba de las colonias de tabasqueños, y hay casas de tabasqueños, inclusive en la Ciudad de México. Sin embargo, hoy por hoy, la gran mayoría de las personas que salieron del estado, poco más de 36,000, fueron a Quintana Roo en una búsqueda de un empleo o, en algunos casos, reunirse con sus familiares. Un dato importante y yo creo que relevante, pero también con un trabajo muy a ras de pasto por los institutos del Instituto de los Pueblos Indígenas y de todos los estudiosos, era la búsqueda y la consecución de que los hablantes de lengua indígena, y próximamente la autoadscripción, en el próximo 16 de marzo saldrán los datos complementarios. Lo que tenemos ahorita son el cuestionario básico con 38 preguntas, pero vamos a tener unos datos adicionales. Es que pudimos rescatar poco más de 30,000 hablantes de lengua indígena. Les preguntamos si hablaban alguna lengua indígena de 3 años y más.
pero en los censos pasados y en proyectos estadísticos del ayer, pues, la misma discriminación, al sentirse juzgados, ellos evitaban a toda costa poder referirse que hablaban o que se sentían indígenas. Hoy se ha trabajado muy fuerte, incluso tuvimos un apoyo inusitado con algunas cápsulas en algunas lenguas indígenas locales para que la gente pudiera orgullosa decir este dato. Esta información va a servir para poder catalogarlos de manera específica, pero si lo ven, pues 30,000, pues es casi la mitad de lo que teníamos de manera sostenida. Quiero comentarles que este dato de 60,000, 61,000 había sido el dato relevante de los últimos años. Adelante. Ya después, cuando ya tenemos los hablantes, pues en una casa que haya un hablante o dos hablantes, pues se contabiliza a todo y el INEGI determina los hogares indígenas y hablamos ya de 155,000 hablantes de lengua indígena. Bueno, hogares indígenas en ese contexto, que son hogares donde por lo menos hay un hablante de lengua indígena. El siguiente dato que vamos a proporcionarles próximamente son los que se autodefinen como indígenas. Ese dato todavía lo sacaremos. Pero hay un dato nuevo en el censo, que es la autoascripción o autorreconocimiento de una población afromexicana o afrodescendiente. Si no tenemos el conocimiento, todos de repente nos tomó de sorpresa en el 2015 que un grupo de pobladores de Guerrero, de Oaxaca y de Veracruz insistían muy fuerte que fueran reconocidos como un grupo vulnerable, pero un grupo visible. Teníamos a los zapotecos o a los chontales o a los mayas, pero esa población afromexicana que existe, hay localidades completas o municipios completos en Oaxaca y Guerrero que son poblaciones que descienden directamente de poblaciones migrantes de África y hoy son afrodescendientes o afromexicanos. Inicialmente la pregunta viene, y así está contextualizada, porque ellos se autodefinen como negros, y la pregunta así venía: si te considerabas negro, afromexicano o afrodescendiente, y tuvimos que estandarizarla porque la gente comenzó a decir si teníamos el negrito de la casa o alguien en ese contexto. Y la pregunta es específica si tiene raíces afromexicanas o afrodescendientes. En Tabasco encontramos 37,000 personas que ya se definieron en ese contexto. Adelante. Un dato aparte lo tendríamos que revisar, y este es para un análisis mucho más profundo en el caso de la discapacidad o las limitaciones que puedan tener en la actividad cotidiana o algún problema mental. Se han aglutinado poco más de 413,000 personas en Tabasco, 144,000 con algún tipo de discapacidad, poco más de 30,000 con algún problema o condición mental. Población con limitaciones, 255,000. Vamos a tener un complemento a toda esta información que estamos presentando para que podamos tener las causas. Por ejemplo, de este 6% de la población que tiene un tipo de discapacidad, ¿cuáles son las causas? En proyectos pasados, y seguramente esto viene en el cuestionario ampliado, vamos a tener la posibilidad de definir. Por ejemplo, los jóvenes que tienen discapacidad generalmente son por accidentes. Hay cada vez menos por cuestiones congénitas en el procedimiento de nacimiento, y genéticas también se ha controlado o no los tenemos tan visibles, pero por la edad avanzada es el mayor número de personas con discapacidad, y este es un tema que nos ocupa y nos va a ocupar muchísimo tiempo para poder tener elementos y poder ayudar a esta población vulnerable a hacerla visible en su espacio físico. Y hemos trabajado en algunos casos con débiles visuales para que puedan tener, existe cartografía, mapas para ellos, y se tiene que trabajar para poder incluirlos en la sociedad. Adelante. En cuanto a la discapacidad, según la actividad cotidiana, pues el mayor problema es para subir y bajar escaleras, para ver a unos usando lentes, oír a unos usando auditivos, aparatos auditivos, para vestirse, inclusive el 16% de la discapacidad que se evidenció en el censo es para hablar o comunicarse. Adelante. En cuanto a la población alfabeta,
pues esto habla de una persona que tenga la capacidad mínima para poder leer y escribir un mensaje. La media nacional es de 4.9, hoy Tabasco está apenas arriba con 5.1 en total. Ahí lo pueden ver en la brecha hombres y mujeres, 42.873 hombres por 74.470. Se va cerrando, sin embargo, también vuelve a quedar en el grupo de los adultos mayores. Muchas personas de 60 o 70 años se declaran analfabetas, pero tampoco se han incorporado o realmente ya tienen una forma de vida que no se acercan a los procesos que ha habido muy fuertes. En el caso del centro, esta tasa de analfabetismo baja a menos del 3%. Cuando lo definimos por municipios, el centro y Emiliano Zapata son los mejores indicadores, están menos del 3%. Hace algunos años y en el censo pasado, antes de salir el censo, se estaba manejando banderas blancas que se maneja en ese rubro del 4 puntos de la tasa o 3 puntos, así se maneja de manera internacional una bandera blanca donde se puede decir que ya prácticamente la gran mayoría de la población es alfabeta. Adelante. El promedio de escolaridad, es decir, juntamos cuántos años tiene de estudio, juntamos todas las personas que radican en el estado y primero en el 2000 teníamos 6.8 años, es decir, toda la primaria completa, 6 años y un poco más o casi un año de secundaria. Para el segundo evento censal, que fue el 2010, pues teníamos 8.6, ese es el dato, 8.6 para años y ahora tenemos casi 10 años escolares, es decir, la primaria los 6, la secundaria los 3 y ya estamos en los primeros estadios de la preparatoria. Es un dato muy importante, hay unos estados que tienen mejores elementos como Nuevo León, Jalisco, incluso de 13, 12 años o 14 el mejor posicionado, pero es un dato que también habla del promedio de escolaridad. No lo tenemos en la pantalla, pero también en cuanto a la educación básica ya tenemos más del 95%, solo poco menos de 5 pequeñitos en todo el territorio estatal, de repente no tenían la asistencia escolar por una u otra causa. Adelante. La tasa de participación de la mujer ha crecido 2 puntos porcentuales de 2000 a 2010, pero creció 23 puntos de los últimos años, y esto pues no es un cambio metodológico, sino es una circunstancia del mismo censo. Resulta ser que cuando hacemos la pregunta nominal, si la señora en casa trabaja, y nos decía, pues no, la señora no trabaja, pero una pregunta de verificación que se pudo incluir en este proyecto era, y la señora ya nos dijo que no trabaja, pero no tiene un ingreso económico por alguna actividad, bueno, sí, pinta tazas, borda, escribe tesis, prepara comida, y resulta ser que los ingresos son hasta superiores de repente del proveedor básico de la casa que son los hombres. Entonces, hay una participación, sin embargo, todavía con el 77% que lo pueden ver de hombres, el 48% de las mujeres. Esto es un dato que va evolucionando. Aquí se apareja con la encuesta nacional de ocupación y empleo, donde podemos ver la tasa de la participación femenina con mayor fuerza. Sin embargo, hay que señalarlo, la brecha salarial sigue estando muy fuerte. En el caso de la ENOE no los marca, y también algunos elementos sobre puestos directivos que pudiera o no ocupar. Adelante. En la población económicamente no activa, pues sus actividades preponderantes, pues el 36% son estudiantes y el 46% se dedica al hogar. Y esto también habría que señalarlo. Las actividades económicas no remuneradas, pero las actividades del hogar, pues hoy se están contabilizando para el Producto Interno Bruto, y esto es un dato muy importante. Si tuviéramos que pagar el cuidado de los enfermos en casa, a los pequeños, la comida, la manutención y demás, esto se monetariza y ya forma parte del Producto Interno Bruto con esta actividad no remunerada. Adelante. En cuanto a la salud, hablamos que en Tabasco hay 1.645.000 ciudadanos con su derecho
por una vinculación laboral o escolar o de alguna prestación vinculante, donde el 30% pertenece al Seguro Social, el 6.4% al ISSSTE, el ISET, que es nuestro ISSSTE estatal, con el 4.1%, y en el caso del INSABI y el IMSS Bienestar, pues hubo esa transición del Seguro Popular, del INSABI, que estaba en esa conformación, y eso nos dan cerca del 50%, juntando estos dos registros de las personas que tienen la institución, bueno, el servicio de salud garantizado. Obviamente, hoy, ahora que se lo presentaba al gobernador, me dice, pero el resto de las personas también tienen los servicios básicos que cualquier ciudadano puede tener a través de la red del sector salud, con los dispensarios, las clínicas y demás, pero estos son los que por la vinculación laboral o educativa muchas veces tenían este beneficio. Adelante. En cuanto a la religión, pues esto es un proceso que se ha presentado en todo el país. La tendencia es a que haya menos personas que profesan la religión católica. Pasamos del 64 2010 al 62.2 ahora el 2020. Se creció en cuanto a las iglesias cristiano-protestantes evangélicos del 18 al 27%. También tuvimos una definición. 1 de cada 10 tabasqueños dice que no profesar ningún tipo de religión. Pero lo que sí nos llamó la atención es que esto no lo teníamos en Chiapas, ya lo teníamos en censos pasados, ya tenemos personas que pueden estar profesando el islamismo, por ejemplo, o algunas raíces étnicas. Esta parte no lo tenemos. En los Altos de Chiapas, desde el censo pasado, ya teníamos grupos importantes de gente que profesa el islamismo. Y más de 244,000 personas nos refirieron no tener algún tipo de religión. En Tabasco, el 70% en Zapata es católico, pero en Teapa es el municipio donde hay solo el 50%, 1 de cada 2 en Teapa ya no es católico. Adelante. En cuanto a las viviendas particulares, ubicamos poco más de 800,000, porque teníamos viviendas deshabitadas, pero las viviendas habitadas, aquellas donde encontramos a las personas y nos dieron la información, fueron 669,303. Ese fue el recuento de las viviendas que tenemos en el territorio tabasqueño el 15 de marzo de 2020. Ese es nuestro dato de salida, y les decía, teníamos en Tabasco 826,800 viviendas, 826,000, de las cuales 57,000 eran deshabitadas o de uso temporal. El 19%, casi 2 de cada 10 viviendas que tenemos en territorio tabasqueño o están deshabitadas o son de uso temporal. La zona de la costa, algunos de estudiantes o algunas viviendas que ya tienen dueños, que son rentadas, pero están por temporada simplemente habitadas. Adelante. Pasamos en el promedio de ocupantes de casi 4 en el 2010 a 3.6 en el 2020. Obviamente ya con mejores condiciones en cuanto al número de habitantes que tenemos en las viviendas. Esto pues nos da las características. Sin embargo, todavía tenemos viviendas de 1 cuarto o de 2 cuartos, o viviendas que eso no es parte del censo, sino simplemente la experiencia no los da, donde todavía lamentablemente muchas viviendas de interés social se están construyendo sobre 60 metros cuadrados. Adelante. En cuanto a los materiales predominantes, estos son elementos que toma Coneval para sus políticas y análisis en sus fórmulas de la pobreza. Si lo ven, casi el 13% de las viviendas que teníamos en el 2000 tenían pisos de tierra, hoy solo el 3.4%. Esto es uno de los avances muy importantes en los últimos años, porque este es un elemento de sanidad, de salud, de muchos elementos que van cambiando, y pasamos de tener el 19% de los pisos cubiertos con mosaico, madera y demás, a casi el 38%. Se duplicó en este rubro esta característica. Obviamente con pisos firmes decrecieron porque crecieron importante los materiales de recubrimiento. Ya no solo el firme que se le
sino ya también tenemos materiales de recubrimiento. No lo traemos, obviamente, en aras de la presentación, pero tenemos las características de los techos y las paredes, como siempre se hace en cada censo. Adelante. En cuanto al agua entubada, hay que señalarlo, el agua entubada se refiere a aquella que llega directamente a través de un suministro de tuberías, llaves adentro de la casa o en el terreno y demás, pero no quiere decir o no es equiparable a potable. Puede ser potable o no. El registro del agua potable lo maneja directamente los servicios municipales y el Estado. SAS maneja 14 de los 17 municipios, está Independiente, Balancán, Jonuta y Macuspana, y ellos son los responsables de la potabilización, un tratamiento químico que permita y caracteriza que la utilización del agua para otros menesteres. Y, por ejemplo, solo 6% de las viviendas no tenían agua entubada. Si bien puede ser desde el servicio de las plantas potabilizadoras hasta pozos artesanos o sifones a la orilla del río, pero con tubería que le permita este servicio dentro de la casa o en el terreno. Estamos hablando que cerca del 94% de las viviendas tienen agua entubada de una u otra forma. Adelante. En cuanto al drenaje y los desalojos, pues Tabasco, por sus características, uno de cada 2 viviendas tienen drenaje, sin embargo es imposible tener drenaje en la zona de los pantanos de centro, las zonas muy, muy bajas. Ahí se tienen generalmente fosas sépticas o tanques sépticos, y lamentablemente todavía podemos ver que el 1.8% pues nos define que tiene descargas directamente a cuerpos de agua o a barrancas, y todavía 2.4% nos dicen que no tiene ningún tipo de drenaje. Esa fue la respuesta que obtuvimos. Adelante. Y ya de colofón, pues vamos viendo algunas características de los bienes y tecnologías de la información y de comunicación. Esto es un elemento que nos va a marcar y nos va a ir dando algunos parámetros de cómo hemos avanzado. Los indicadores del estado son mejores que muchos estados del sur-sureste. El 86% de todas las viviendas tienen refrigerador. En el caso de televisión tiene el 87%, pero pues 84% de todas las viviendas tienen por lo menos un servicio de telefonía celular. No estamos hablando de aparatos o de líneas. Si en casa hay 2 o 3, pues ya podríamos estar multiplicando el 84% de esas 660,000 viviendas que visitamos. Pero este es un dato muy importante. Otro dato importante es que pasamos del 12% de las viviendas en 2010 con servicios de Internet a un 34.2% con este servicio para casa. Para el municipio del centro es el 50% ya de Internet. Y nuevamente enfatizo, este dato es antes de la pandemia. Seguramente con la pandemia, pues puede este dato, con algún tipo de encuestas que haremos más adelante, como la ENDUTI, la encuesta de tecnologías en los hogares, pues revisar que este insumo fundamental de la vida post-COVID nos va a ser un elemento de análisis. Y por ahí ya podemos ver que 1 de cada 4 casas tiene una computadora, tablet o laptop. La telefonía fija va lentamente en descenso, solo el 17% de las viviendas lo tienen. Y finalmente les puedo comentar que tenemos en la última lámina que les presentamos, pues algún otro dato. Un dato que llama la atención es que 41% de las viviendas, imagínense, de la zona de los ríos, de los pantanos, pues la zona de Tacotalpa, de la sierra, el 41% de las viviendas tienen televisión de paga, así un platito rojo, azul o servicios de algún tipo, pero ya tienen 4 de cada 10 viviendas. Solo el 27% tienen hornos de microondas, pero servicios de paga ya tienen. Y el 10% ya tenían servicios de película o música a través de paga en Internet, aquello que le llamamos streaming. Hoy son los datos para Tabasco. Yo con ello concluiría la charla para dar pie a que podamos comentar y platicar un poco sobre las dudas que puedan tener de lo que presentamos, pero además de lo que fue el censo, cómo fue, y algunos elementos adicionales del instituto. Y con mucho gusto respondemos las preguntas.
Por mi parte es todo y adelante. No escucho, pero si mientras leo un poquito, creo que por aquí tenemos alguna pregunta de Gerardo, que soy hablante de lengua yocotán. Cuando pasaron los censadores nunca me preguntaron si hablo alguna lengua indígena o dato. Esto tendríamos que valorarlo porque el cuestionario era electrónico y no permitía hacer el pase en automático. Y seguramente el dato fue preguntado, pero lo tendríamos que revisar, porque el cuestionario en sí no me permite avanzar si no tengo respuesta de estos datos. Solo eran 38 preguntas del cuestionario básico y el cuestionario ampliado, dependiendo si le tocó en una selección, van a ser más de 130 preguntas. Entre 12 y 15 minutos nos llevamos con ello. Sin embargo, yo quiero comentar que en el caso de las lenguas pudimos recuperar muchísima información que no teníamos. Maestro, buenas tardes. Buenas tardes. Elías Espinosa, buenas tardes a todos. ¿Cuál sería su opinión o la perspectiva que usted ve en el crecimiento poblacional o la migración que pueda haber de otros municipios hacia el municipio de Paraíso? La cuestión es, yo vivo en Macuspana. En la cuestión económica, mi municipio es mayormente dependiente de la industria petrolera. Actualmente, familiares y vecinos y conocidos comentan que se han cerrado muchas plazas que anteriormente pues eran oportunidades de trabajar. Y yo lo que veo es una oportunidad de que estas personas puedan migrar hacia Paraíso. Gente pobladora, y no solo de Macuspana, sino como yo veo que en ese polo va a desarrollarse, ¿cuál sería un comentario, una perspectiva en cuanto al crecimiento de ese municipio? Elías, con mucho gusto te comento. Al final del censo tenemos que hacer los procesos de análisis de la información, la validación de la información y la explotación antes de poder salir, revisar las tendencias. Y una de las tendencias que teníamos particularmente eran, en el caso de Cárdenas, el decrecimiento marcado, Huimanguillo en las zonas petroleras y Macuspana era el tercer estado. Todo esto por el impacto directo por la cuestión de petróleos. Y aquí es un poco con la información estadística, jugar con los datos censales. En el caso de los censos económicos, Comalcalco y Paraíso, en los últimos censos económicos que hacemos cada 5 años, hicimos 2019, tenemos un crecimiento paulatino de muchísimas empresas. Hoy el mismo Paraíso, si bien en 2014, 2015 o un poquito antes se detonó una infraestructura hotelera de espacios, incluso muchas empresas estuvieron estableciendo, se paró, pero nuevamente con este llamado a la nueva planta petroquímica que se pretende en Dos Bocas, pues puede estar reactivando. Lo que sí podríamos revisar del censo es cómo fue la migración intermunicipal. Yo lo que les puedo decir que la gente ya no viene al centro, sino que sí viene a Villahermosa, o sí viene, pero se establece en Nacajuca o en la periferia de la ciudad, y podemos ver que aparentemente hay una migración para el centro, pero es para Nacajuca. Y en esta zona, Comalcalco y Paraíso son los dos municipios que tienen características de infraestructura creciente, de comercio y sobre todo de servicios que se están diversificando. Yo creo que la tendencia sí es hacia allá, la tendencia de los municipios que eran petroleros en auge va a ser muy complicado. Y lo otro que es una realidad, la encuesta de ocupación y empleo nos decía que en 2014 nosotros pagamos el doble de la media de 5 salarios mínimos y más. El máximo dato que tenemos en el recuento de la encuesta nacional de ocupación y empleo son número de salarios mínimos que se pagan
1, 2, 3 y 5. Solo Quintana Roo rebasaba a Tabasco en el 14. Hoy esa curva ya bajó y hoy tenemos nuevamente los datos. Cuando pagamos en cuanto al censo económico remuneraciones con la industria petrolera, somos el estado 1 o 2 en remuneraciones. Cuando quitamos las clases de actividad de extracción de petróleos o lo que tenga que ver con petroquímica básica, regresamos al nivel 27. Pagamos nuestras remuneraciones, fueron una burbuja de llamado a la atención por este tipo de situaciones. Pero el censo de población te puede dar ese dato, Elías, lo podemos revisar, la migración, cuántos salieron de Macuspana hacia otros municipios y cuántos llegaron, que seguramente el dato va a ser muy poco. También tendríamos un saldo neto migratorio negativo en el caso de Macuspana. Muchas gracias, maestro. Gracias. De nada, Elías. Yo diría un comentario, profesor, si me lo permite. ¿Cómo no? ¿Cómo no? A partir de la presentación, yo destacaría, bueno, primero, que ya no somos una población tan joven, ¿no? Es decir, podemos estar dilapidando lo que conocemos como el bono demográfico, ¿no? Así es. Ese es el tema que, por ejemplo, desde el punto económico preocupa, ¿no? Es decir, yo calculo más o menos unos 15 años, ¿no? Esa capacidad instalada que tenemos que no estamos utilizando, ¿no? Dado el estancamiento económico. Pero bueno, sí, pareciera, ¿no? A veces he escuchado de la gente que se dedica a vender vivienda, ya llega mucha gente a pedir, ¿no? Un cuarto abajo. Eso es sinónimo de que ya nos estamos envejeciendo, sabemos que en algún momento no vamos a poder subir la escalera. Pero bueno, preocupa desde el punto de vista económico, ¿no? Poder utilizar el bono demográfico, esa capacidad instalada que tenemos de capital humano. El otro que me llamó la atención, bueno, es la migración, la que presentaste a nivel nacional. Pareciera que los negativos con los positivos se compensan, ¿no? Pareciera que no estamos expulsando hacia países vecinos, ¿no? Es decir, que toda la migración la estamos consumiendo a nivel nacional. Pero bueno, interesante también. Sí, desde luego habría que ver también intraestado, ¿no? O interestado, sí, cómo se está comportando la migración. Desde luego, seguramente, por lo que se espera, Paraíso va a ser un polo de desarrollo. Bueno, seguramente va a captar mucha población, ¿no? En edad de trabajar. Y sin duda, bueno, habría que ver cómo está ubicado la producción estatal, el PIB, ¿no? Si está muy concentrado en pocos municipios o está asentado a lo largo y ancho del estado. Pareciera que hasta la zona Chontalpa y las zonas muy petroleras son las que generalmente han empleado, ¿no? Son donde se está produciendo a nivel estatal. La otra que me llama la atención, bueno, cuando uno descuenta del PIB, ¿no? El PIB petrolero, bueno, se cae enormemente. Y bueno, pareciera que también sucede con las remuneraciones al trabajo. Cuando le quitamos la parte petrolera, bueno, también se desploma. Eso es un buen síntoma para el diseño de políticas públicas, ¿no? ¿Qué vamos a hacer cuando ya no tengamos petróleo? ¿A qué vamos a apostar? Yo creo que necesitamos hacer una apuesta ya los datos nos están diciendo que debemos hacer una apuesta hacia otros sectores de la economía que permitan, ¿no? En el mediano y largo plazo poder captar todo ese mano de obra que se genera día con día, que sale de las universidades, y bueno, eso me parece también preocupante. Un día caminando con mi papá, precisamente pasamos por afuera de una primaria, y me pregunta, bueno, ¿y toda esta gente dónde va a trabajar cuando lleguen al mercado laboral, no? Preocupado por esa parte. Bueno, y finalmente, me llamó mucho la atención cuando destacabas un poco que dices que no es un asunto metodológico, sino es un asunto de una pregunta extra en el cuestionario, donde pareciera que crece el trabajo de las mujeres respecto a la tendencia histórica, digámoslo así. Pareciera, bueno, si el dato es correcto, que el trabajo informal de las mujeres no se considera como trabajo. Y bueno, y seguramente hay todo un sector informal enorme en el Estado que normalmente atiende, ¿no? O es captado por las mujeres que venden, no sé, quesadillas, tortas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí, efectivamente, seguramente ahí hay un problema de que no estamos percibiendo esa parte como trabajo, ¿no?
o sea, esa parte informal de la economía no se percibe como trabajo. No obstante, bueno, los datos nacionales hablan de cerca del 60% de economía informal, ¿no? Que tiene un gran repercusiones, bueno, sobre todo en la parte tributaria, ¿no? No pagan impuestos, no tienen seguridad social, etcétera. También me llamó la atención el dato que saca sobre seguridad social. Bueno, somos una población aparentemente bastante protegidas, pareciera, ¿no? Sí. Entre la parte formal de la seguridad social y la parte informal, que cubre todo como el INSABI, ¿no? Que en el sentido, muy informal en el sentido de la forma en cómo se financia, ¿no? Con impuestos, o no con impuestos, sino con gasto directo. Entonces, yo creo que aquí tenemos muchos elementos para el diseño de política pública, en muchos ámbitos, en salud, educación, ¿no? Es decir, dónde empezar a acentuar o incentivar la producción hacia el mediano largo plazo para que pudiera captar la demanda que está arribando al mercado laboral. Pero bueno, ese sería un comentario en términos generales. No sé si hay por ahí más amigos que quisieran hacer comentarios sobre el tema, pero bueno, yo creo que sí hay que desagregar un poco más y yo creo que nos daría mucho más elementos. Recientemente estuve platicando contigo sobre el cubo de datos, ¿no? Sí. Ojalá hacia adelante nos pueda hacer una plática un poquito más, más a fondo sobre el tema, ¿no? Claro. Interesante. Pero bueno, yo dejo sobre la mesa el tema, esas son las cosas que me llamaron mucho la atención. Y bueno, yo de entrada te agradezco, ¿no? Todavía no se termina, pero te agradezco de antemano tu tiempo y tus conocimientos, mi estimado profesor. Muy bien, Carlos. Antes, si no sé, hay algún comentario, nada más de lo que recojo de tus comentarios inmediatamente, la participación económica es lo que recuperamos en el caso de la mujer. El dato que tenemos del empleo en Tabasco sobre la informalidad, no denominada con lo que sean ambulantes, sino de los que no tienen precisamente, bien señalas, prestaciones sociales, que no tienen contrato por escrito, que no tienen algunos otros elementos como salud. Incluso en las autoridades de la Secretaría de Economía, de la administración pasada y de las pasadas, hacían un trabajo de pues incentivar a las empresas. Mira, yo sé que tienes 20 personas, pero solo tienes 5 en el Seguro Social. Vamos a hacer un proceso para incorporarlas, pero formales. Hoy tenemos el detalle de las que se denominan outsourcing, donde las de vigilancia, limpieza, son las que principalmente tenemos por todas las dependencias o a muchos lados, y de estos amigos muy pocos tienen sus prestaciones, y a pesar de ser una empresa formal, ellos están en la informalidad. Eso, recuperamos el censo, la parte de ello, y me comprometo a compartirles una presentación de censos económicos. Carlos, con mucho gusto se las hacemos llegar, donde hacemos ya ese ejercicio. Lo pueden hacer, por supuesto, con los elementos, con la gente, con las capacidades que alberga el Instituto de Administración, pero es evidente cuando quitas la parte petrolera y regresamos a la realidad de lo que tenemos sin el petróleo y esa dependencia que teníamos y que tenemos que cambiar, sin duda. A la hora que ves la inversión en activos fijos, en lo que tiene Campeche y Tabasco es una barbaridad, pero cuando quitas eso, tú dices, oye, ¿dónde está mi infraestructura? Entonces, yo creo que por ahí va a ser dato, y por supuesto tenemos charla para rato, con muchísimo gusto. Maestro Ancona. Dime, Juan Gabriel. Un gusto saludarle, un gusto saludar a todos. La última, si mal no recuerdo, la última charla, la última entrevista formal que tuvimos, sí, platicábamos sobre un tema relacionado con cómo las sociedades indígenas de alguna forma habían creado una especie de subregistro al momento de que cuando se le preguntaba si hablaban alguna lengua, si pertenecían a alguna etnia, bueno, resultaba que quizás por cuestión cultural decían que no, y al final de cuentas vimos cómo en algún momento inclusive Tabasco resultó afectado en términos presupuestales, usted recordará, por una situación de esa naturaleza. Y recuerdo que hubo organismos que inclusive a través de los medios intentaban que no se sesgara nuevamente esa información. ¿Encontró una modificación en este censo, en estos datos que ahora tienen relación con lo que había ocurrido con el censo anterior y esos datos? Muchas gracias y un gusto siempre. No, qué gusto escucharte, Juan Gabriel. Estamos pendientes
ya nos ponemos de acuerdo ahí con los muchachos, con Juan Gabriel, es otro de nuestros aliados estratégicos que antes del evento, del censo y de muchas tareas institucionales. Te digo, Juan, que efectivamente una de las láminas que presento es que los hablantes de lengua indígena pasaron de 60 a 90,000, es decir, el 50% que se pudo recuperar. Se trabajó muy fuerte en el Instituto de Pueblos Indígenas, pero también yo recuerdo muy bien, hay una comisión en el Congreso local donde el tema de discapacidad, el tema de indígenas y el tema de los hablantes se preocuparon muy fuerte y estuvieron trabajando a ras de campo para que la gente pudiera defender esas características. Por eso yo les digo que ese es un tema que todavía nos va a tocar analizarlo. La autoadscripción como indígenas que saldrá el día 16 de marzo seguramente nos va a dar muchísimos más elementos. Juan, sí, se creció, se trabajó muy fuerte y ahorita nuestros amigos del instituto están trabajando con la información que les presentamos para sus nuevas políticas, porque ellos hablan de localidades indígenas y son además hoy por hoy de los procesos de apoyos sociales muy importantes para vincular a todas las localidades que tengan por ahí hablantes. Y obviamente rescatar la lengua, la cultura y lo demás. Sin duda salió y lo tenemos reflejado en esta presentación que les hacía, viene pues en el dato absoluto, pues imagínate de 60 a 90, pues el 50% de lo que teníamos en estos años. Muy bien, gracias. Para servirte. Pues si no tenemos más comentarios, no me queda más que agradecerles a todas y a todos la oportunidad de compartir esta información. Y Carlos, como siempre, maestra, mi reconocimiento para poder trabajar en este ejercicio. Otra vez, mi estimado profesor, muchas gracias. Te agradezco otra vez el tiempo, tus conocimientos, bueno, y el deseo de platicarnos sobre tu tema. Y bueno, yo no tengo nada más que decir, más que agradecerte y saludarlos a todos. No sé si alguien más quiera platicar o ya usted, mi estimada maestra Patti, da clausura al evento. Sí, pues agradecerle al maestro José Manuel Ancona por todos los datos e información que nos dio acerca del censo de población y vivienda 2020 aquí en el estado de Tabasco, que sin duda son datos muy valiosos para hacer toda una planeación muy prospectiva. Y bueno, para todos nuestros estudiantes de aquí de las maestrías y del doctorado, creo que es una fuente de información valiosa para hacer todos sus trabajos de investigación doctoral y también para sus trabajos de tesis a nivel maestría. Bueno, agradecerles a todos los que están aquí presentes y también al maestro José Manuel, una vez más, por toda esta oportunidad que nos dio de escucharlo y de poder analizar pues toda la información importante que estuvimos tratando el día de hoy. No hay más que hablar, son las 7:05 que se da por terminada la conferencia y pues no hay más, maestro. Ancona, maestro, muchas gracias. Muchas gracias, Patti, muchas gracias, Carlos. Un saludo a todos mis amigos.